la indiferencia, solo unos cuantos soñamos aún con la paz. El mundo está enfermo, hay tanta violencia, guerras que no cesan, muerte, sufrimiento y maldad. Basta de soñar, hay que despertar, cantemos todos juntos este canto por la paz. Armas que aniquilan, tan bella sonrisa, qué difícil es que todos vivamos en paz. Bombas y más bombas minan nuestras vidas, nuestros sueños, nuestra mente y nuestra realidad. Basta de soñar, hay que despertar, cantemos todos juntos este canto por la paz. Basta de soñar, hay que despertar, cantemos todos juntos este canto por la paz. No hay caminos para la paz, no hay caminos para la paz es el camino, la paz es el camino. No hay caminos para la paz, no hay caminos para la paz es el camino, la paz es el camino. No hay caminos para la paz, no hay caminos para la paz es el camino, la paz es el camino. Muy buenas tardes, queridas estudiantes, queridos estudiantes y a todo el público que nos sigue en Mincaricuy. Estamos muy contentas, muy contentos de ofrecerles una nueva entrega de Mincaricuy, este programa que la Escuela de Educación Superior Pedagógica, ya reconocida por el Ministerio finalmente, Pugliasunchis, tiene el agrado de compartir con ustedes para lograr de que nuestros espacios de clase puedan verlos, puedan gozarlos todas y todos en la comodidad de sus hogares y para los fines de la educación necesarios que ustedes crean permanentes. Por otro lado, tengo que recordarles de que este espacio lo tenemos gracias al auspicio del LED. Sin ellos no hubiera sido posible sostenerlo y tratar como se debe de manera digna a cada uno de nuestros invitados, a cada una de nuestras invitadas. En esta emisión especial de Mincaricuy voy a tener el placer, el honor de presentar a una maestra no solo de las artes y de la cultura en el Perú, sino de la consistencia y la coherencia entre lo que es su discurso y el día a día de su práctica, su cotidianidad. Si tendría que contarles de toda su biografía, creo que nos pasamos unos 7 capítulos y no empezaríamos con la entrevista. Pero voy a empezar por decir que el 2012 se le hace el reconocimiento de personalidad meritoria de la cultura peruana, y este reconocimiento no viene de, bueno, se le ocurrió al ministro y a dedo vamos a decir este y este y este, sino que se gesta a partir de la petición y la votación de mucha gente a quien nadie ha ido a decirle en la casa, vote por esta persona, sino que se crea en la comunidad y el ministerio acoge estas peticiones. Entonces, su pueblo
es que la elige Personalidad Meritoria de la Cultura Peruana. Ha sido desde hace muchísimos años, más de 50 ya, parte de un colectivo cultural que le ha dado mucho, ha sembrado mucho de memoria y artes populares en el Perú, y a partir de eso ha hecho su propuesta teatral. Lo conocemos como el colectivo, el grupo cultural Yuyachcani. Entonces, no les cuento cuándo comenzó su vida actoral, pero es actriz profesional y directora teatral desde 1978. También, y para mi gusto, es parte de un proyecto mundial que se llama el Magdalena Project, que tiene que ver con buscar un teatro de sanación social para todos los temas y problemas vinculados con la inequidad respecto de las mujeres, todas las luchas que tienen las mujeres en todos los rincones de la tierra y particularmente en nuestro país. No tengo que decirles de que, porque justo voy a comenzar la entrevista preguntándole eso, pero acerca de su formación vamos a hablar con ella misma. También, y como es loquita, y como es educadora de vocación y naturaleza, es instructora de artes marciales, pero no está titulada en cualquier parte. La China misma le ha dado esa potestad. Es instructora de Qigong, y entonces también se dedica a las artes de la sanación. Y finalmente, pues sigue siendo docente tanto de facultades como la de la Pontificia Universidad Católica del Perú de Artes Escénicas, con los chicos y chicas que se están formando allí, pero también, como ella misma lo dice, puede estar enseñando a niños de 3 y 4 y 5 años durante las vacaciones. Entonces, a esta mujer, medalla, palabra de mujer de la Alianza Francesa del Mundo, la vamos a invitar a que esté con nosotros esta tarde. Es la maestra Ana Correa. Anita, buenas tardes. ¿Con qué nos quieres saludar? Mira, muchas gracias. Realmente te escucho y veo toda la vida vivida. Sin embargo, a pesar de todos estos años, yo me sigo sintiendo una aprendiz con experiencia. Y me sorprendo y me sorprende encontrar un programa de esta calidad, ¿no? Que tú me pidas una canción, que me hagas, que las chicas del pedagógico, los chicos me hagan preguntas, que hayan soñado y pensado en que estas clases no deben ser solo para los que están en el pedagógico, sino para toda la comunidad, en un momento en que necesitamos fortalecer la comunidad. Me sorprendo y me alegro. Muchas gracias por haberme invitado, muchísimas gracias, y estoy segura que va a ser una linda conversación y estamos creando comunidad, que es lo más importante. Exactamente. Y a propósito de esto y tu vocación con lo de la pedagogía y de la educación, ¿tú cómo te has formado, Anita? ¿Te has formado en un contexto universitario desde que empezaste el teatro? ¿Cómo te has formado? Bueno, yo saliendo del colegio, yo sabía que quería hacer teatro. Había un club de teatro y estudié en el Colegio María Alvarado sin conocer profundamente quién era ella. Yo he venido a conocer a María Alvarado dentro de mi militancia feminista, cuando empecé a estudiar la historia de las mujeres que lucharon y que fueron construyendo estos pocos derechos que tenemos y estos derechos que hay que seguir construyendo. Y entonces ahí en el María Alvarado el teatro es parte indispensable, siempre lo ha sido, ¿no? Y entonces yo tuve la oportunidad desde los 6 años de estar y cuando no me elegían, porque eso hay en muchos colegios, esta idea del talento, ¿no? De que si tú no has sido capacitada, si no bailas flamenco, si no tocas piano, si es que no recitas y aprendes muchísimas poesías, ¿no? Hay esa idea de que el talento es ahí y que los demás no somos talentosos porque no tenemos información. Entonces, cuando no podía entrar al grupo de teatro, yo estaba en la barra deportiva del colegio. Y en la barra deportiva yo podía saltar, gritar, usar mi cuerpo, inventar eslogan.
Y entonces yo diría que me he formado entre el club de teatro y la barra deportiva. Pero cuando salí del colegio, yo postulé a la Escuela de Arte Dramático. Es lo primero que hice, ¿no? Y empecé a estudiar, pero en una época de dictadura militar. Estábamos en los últimos años del gobierno de Velasco Alvarado, y luego va a entrar la dictadura de Morales Bermúdez. Entonces, estudiando teatro ahí un año, de repente siento, dentro de Historia del Teatro, estábamos montando farsas medievales, lindísimas, muy españolas, pero yo no sentía, mientras sentía el pulso del país, no sentía que el teatro que yo estaba formándome dialogaba con mi país. Así que me salí y me hice parte de un grupo de teatro. Primero del grupo Cuatro Tablas, unos años, y después de Iviascani desde el año 78. Y ahí me formé, y después de muchos años de trabajo, yo creo que aquí yo tendría que hablar de lo que es la profesionalización que me dio mi grupo en una autoformación, en una disciplina sólida, en descubrir lo que yo acabo de decir de lo que es el talento, ¿no? El talento no es algo que yo puedo conquistar. O sea, yo lo más importante, creo, de mi vida es haber sentido mi vocación. La vocación estuvo clara. ¿Y qué me dio la vocación? La vocación me dio ánimo, estímulo para seguir a pesar de las críticas, a pesar de que mis papás pensaban de que como teatro me iba a morir de hambre, de que eso no era carrera, ¿no? Pero entonces me descubro que yo puedo construir mi talento. En mi grupo yo descubro que el talento se construye con disciplina, con perseverancia y con renuncia, porque dejo de hacer otras cosas para seguir alimentando ese gran deseo que yo tenía de ser una actriz, de ser una creadora, de que mis obras hablaran de mi país, que yo pudiera dialogar con mis espectadores. Y en mi grupo yo me he formado, me he profesionalizado. Y muchos años después, todos, no solamente yo, quizá todos aquellos que éramos parte del movimiento de teatro de grupos en el país, hemos pasado, hemos sido llamados a las universidades cuando se han abierto las facultades de artes escénicas, porque éramos nosotros, nosotras, las que conocíamos, las que habíamos construido diferentes técnicas, las que dialogábamos con los espectadores, las que habíamos hecho creaciones colectivas para un nuevo espectador, para un nuevo espacio, y hemos formado, que es lo que a mí me pasa, ¿no? A mí me llama Alberto Isola y Celeste Viale, que abren la especialidad de teatro, que abren el TUC, el nuevo TUC, en el año 2000, y entonces Alberto me pide si puedo organizar, sistematizar a la manera en que yo me he formado y me formo junto con mi grupo, y empecé a ordenar todo ese conocimiento, y empezaron a aprobarse estos sílabos, y logré aprobar 4 sílabos universitarios que ahora siguen en la carrera. Y entonces yo quiero reconocer esto, o sea, cómo la autoformación, la disciplina, la construcción de tu talento es posible hacerlo en tu grupo. Y después ya la SUNEDU nos ha pedido títulos académicos. Entonces ya, después de mis 50 años, chicas, chicos, yo decidí entrar al teatro inspirada por Sara Llofré, ¿no? Sara Llofré, fundadora de la muestra de teatro peruano, después de los 50 entró a San Marcos a estudiar Historia del Arte y terminó. Y yo también terminé en la escuela, regresé a la Escuela de Arte Dramático, salí como profesora de Educación Artística, con mención en Arte Dramático, me fui, porque como institutos pedagógicos no tenemos el grado universitario, me fui a la Universidad Ricardo Palma, estudié Pedagogía, y luego he estudiado la maestría de Antropología Visual en la Católica. Pero todo esto ha sido, yo he recurrido a la academia para ordenarme metodológicamente y poder sistematizar esta profesionalización que hemos tenido todos los grupos de teatro independiente en años y años de experimentación, de formación y sobre todo de diálogo con nuestro país. Es un poco mi vida, creo que así puedo decir, hasta aquí he llegado y quiero más, y quiero seguir avanzando y estudiando, ¿no? Y esto que dices es sumamente importante para nosotras que estamos acompañando el proceso, para nosotros que estamos tratando de enamorar a las chicas y chicos y a quienes nos ven,
de la idea de que el compromiso vital con tu vocación es lo que hace la diferencia y que no necesitas coleccionar cartones, que sí son importantes, pero que van a valer en tanto tú hayas sudado la gota gorda del esfuerzo, pero tu vocación no está aislada, como decías, de lo que le pasa a nuestro país. Y no es que muestre cualquier sector del país. ¿De qué país te ocupas en tu arte? ¿Qué país es el que quieres modificar, solucionar, evidenciar, rescatar, Anita querida? Claro, mira, yo dentro de mi experiencia con Yuyashkani, la vocación de Yuyashkani fue buscar un nuevo espectador y nuevos espacios. Y cuando llegamos a ese nuevo espectador, que no llega a la sala teatral, porque el Yuyashkani empieza a mirar la teatralidad en nuestras fiestas populares, ¿no? Esa teatralidad, ¿dónde está? Está en las danzas enmascaradas, en los vestuarios escenográficos, en la música en vivo, en los personajes cómicos ordenadores, en la relación con los espectadores, ¿no? En esas mudanzas que cuentan historias, en esos cuerpos codificados que miraron la realidad y luego limpiaron y precisaron en danzas, en coreografías, ¿no? Y que luego al final tiene ese pasacalle maravilloso donde entra toda la comunidad a bailar. Teatralidades identificadas además con una espiritualidad, ¿no? Con un rito ancestral. Entonces, cuando Yuyashkani empieza a mirar esto y se da cuenta de que la caja que el teatro del teatro hegemónico me plantea, ¿no? Del teatro tradicional, de tener al espectador, tener las luces, la cortina, esto no es real en este país. Hay espacios, y yo creo que hay que tomarlo, y es maravilloso poder estar en un espacio así también, pero el movimiento del teatro peruano ha creado espacios alternativos. Y por otro lado, mirando la teatralidad de nuestras culturas ancestrales, tú ves cómo se toma el espacio abierto, cómo el espacio abierto, el espacio público, por nuestras culturas ancestrales siempre ha sido tomado. La celebración se hace ahí, en la plaza. La celebración y el rito se hace con la comunidad, no con los elegidos que tienen dinero para poder pagar una entrada, que también es importante solventar el arte. Pero si yo miro la teatralidad de mi cultura, entonces me lleva a estos nuevos espectadores y el diálogo con el nuevo espectador me plantea una nueva dramaturgia, ¿no? Me plantea una creación colectiva en donde lo importante de los grupos de teatro, de los colectivos de trabajo, de las asociaciones culturales, de los centros pedagógicos, de proyectos como el Puquiasunchis, lo importante ahí es cómo construir en colectivo, ¿no? ¿Cómo aceptas la opinión del otro? ¿Cómo no le dices no, sino le dices sí y? O sea, sí y además te doy. No es no porque no sé qué, ¿no? O sea, la comunidad me enseña a construir esta relación. Y entonces eso yo creo que ha sido indispensable. Ha sido indispensable mirar ese nuevo espectador, y ese diálogo con el nuevo espectador me ha planteado la necesidad de que yo cree en el escenario realidad y ficción, ¿no? En el caso de Yuyashkani estamos muy ligados a las ciencias sociales, muchísimas, a las investigaciones, pero por otro lado también miramos, bebemos de las fiestas populares, bebemos de los artistas, ¿no? Nos consideramos actores, danzantes, que bebemos, que estamos aquí al costado con nuestros grandes maestros y maestras de la cultura popular. Exactamente. Anita, querida, ¿y para ti es el arte un recurso pedagógico únicamente o es un camino de desarrollo en sí mismo? Esto es muy importante que lo sepan los chicos, que lo sientan de tu boca las chicas. Claro, yo creo que en el caso mío personalmente, yo lo he hecho en la práctica y buscando con Yuyashkani las herencias, ¿no? En algún momento de mi vida he mirado la herencia de mis abuelas,
que viviendo en la ciudad y habiendo nacido de tercera generación de migrantes, ya lo había perdido, ¿no? Entonces, volver a mirar a mis ancestras, volver a mirar sus enseñanzas, ha sido parte de mi formación. Lo que comes, lo que cantas, lo que bailas, ¿no? Lo que conversas. Y luego, otro lado ha sido la disciplina que nos hemos puesto para poder trabajar y darte cuenta de tus limitaciones. Eso es importante, ¿no? O sea, creo que he aprendido mucho en mi grupo a mirar cuáles eran mis limitaciones y que mi competencia no es con el otro o con la otra, ¿no? O sea, es conmigo. Si yo me doy cuenta qué es lo que a mí me falta, mi competencia es contra esa Ana que tiene estas limitaciones y avanza. Y luego avancé, pero aparecen otras. Entonces, otra vez vuelvo ahí a ponerme otro norte, ¿no? Y luego al final yo siento que esto, no al final, pero en esta última etapa en la que ya somos adultos mayores y que hemos entrado a esta etapa nueva, donde hemos empezado a estudiar en la academia, ¿no? O sea, soy adulta mayor en la vida, pero soy una cachimba en la academia, ¿no? Y entonces aquí los elementos que me puedan servir para seguir mirando mi experiencia y mi comunidad, ¿no? En este momento que es tan indispensable, que hemos perdido por la pandemia, ¿no? Y hemos perdido nuestros ritos, ¿no? Somos un pueblo lleno de ritos, el rito de la bienvenida al bebé, el rito del agradecimiento a la tierra, el rito de despedir a nuestros muertos, el rito de la espiritualidad, del agradecimiento, del pedido, de la celebración, de la comida conjunta, ¿no? De entregar a la tierra y regresar. O sea, todos nuestros ritos están dormidos en este momento. Hay esa añoranza. Entonces, yo siento que el teatro, la teatralidad, se mira y se alimenta fundamentalmente de lo que le pasa a la comunidad, de lo que está sucediendo. Y esto me parece indispensable. Entonces, esta pedagogía yo creo que va adaptándose, va cambiando. No es esta pedagogía de que todo me tienen que enseñar. Y esto lo quiero remarcar mucho, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar con mis alumnas jóvenes, seguramente de la edad de ustedes, yo les pregunto sus saberes, porque a veces los jóvenes piensan que no saben, y a veces los profesores pensamos que todo les tenemos que enseñar, ¿no? Y no nos damos cuenta de que cada uno tiene una memoria familiar, una memoria social, una memoria cultural, que su cuerpo ha acumulado una serie de memorias, que tiene cicatrices en el cuerpo de las cuales puede contar historia, que tiene recuerdos de mitos, de cuentos, de leyendas, que tiene ritos, que tiene costumbres en su casa, en su comunidad, en su familia. Entonces, eso es importante, cómo tus saberes empiezan a confrontarse y a enriquecerse con los saberes que me pueda compartir una maestra con un poco más de experiencia que yo, pero que a la vez en ese intercambio con los jóvenes, en ese intercambio con los niños, con aquellos a quienes yo me voy a acercar para compartir lo que yo sé, tenga que ir con una actitud de sorpresa también, ¿no? O sea, ¿qué estoy aprendiendo de esta experiencia? Y creo que también en Yuyashkani, sí, una de las obras, quizá la obra que más me ha enseñado en mi vida es Los músicos ambulantes. Es justo esta obra que tiene música, canto, danza, en donde nosotros nos afirmamos de que un artista, que la academia nos había dividido, ¿no? Que la academia había dicho, esto es teatro, esto es música, esto es danza, esto es folclore, esto es artesanía, esto es. Claro, la ciencia lo dividió, la academia lo dividió para estudiarlo y mirarlo, pero la vida real lo integra, ¿no? Entonces, ser una maestra, un maestro, para mí es el crecimiento natural de una persona. O sea cual sea la carrera y sobre todo la pedagogía, tú eres ahora mi alumna, siempre le digo esto a los chicos, a las chicas, mi alumno, pero es un rol que estoy cumpliendo, es un personaje que estoy cumpliendo, porque después tú en la vida también vas a ser
mi maestra o mi maestro. Creo que hay esa relación, esa indispensable que no hay que perderlo. Y hacíamos esta pregunta porque muchas veces el ministerio, desde hasta sus nominaciones, y sin ánimo de pelearnos con nadie, pero nombra el arte como un segmento casi marginal de toda la programación y de toda la currícula con la que pretendemos formar a los nuevos estudiantes, a las nuevas estudiantes desde pequeñitos. Entonces les hacemos sentir ya por esa presencia de que el arte es como muy una cosa al margen. Entonces, en eso insisto, ¿no? ¿Tú crees que es como un recurso pedagógico de rincón o, como dices, puede ser para cada estudiante un camino de vida cuyas herramientas le sirvan para todas las áreas? Mira, yo escribí un pequeño libro que se llama Teatro Peruano para Niñas, Niños y Adolescentes del proyecto Tirulato. Voy a leer algunas cositas nada más, y cuando tú me invitaste, volví a releerlo, ¿no? Y entonces, y yo puedo les puedo alcanzar el PDF. Ahora en esta coyuntura lo he escaneado y siento la necesidad de compartirlo, y ustedes serán los primeros a quienes les dé esto, ¿no? Y entonces Alberto hace la introducción al libro, y él dice: hacer teatro para niños, yo le agregaría ahora, después de todos estos años, para niños y niñas, es un acto de fe. Miren, de una fe en la inextinguible capacidad transformadora de la fantasía, ¿no? En una fe en el incandescente contacto vivo que surge entre actores, actrices y pequeñísimos o jóvenes espectadores. Una fe en la indesmayable búsqueda de una humanidad más libre y solidaria. Entonces, un espectador que se acerca a teatro para niñas y niños no solamente seguirá siendo un espectador cautivo de adulta o de adulto, sino que además será una mejor persona. Y coincido totalmente con él, porque el teatro, en este caso, el actor o actriz de teatro, o la maestra y el maestro que se pone delante de los niños, tiene que capturar la atención de ese público infantil, ¿no? Y encauzar su euforia, sí, su deseo de querer participar y meterse, ¿no? Con un desarrollo de acciones. O sea, me tengo que preparar con una serie de herramientas para capturar su atención en primer lugar, luego para conducirlo a aprender a mirar y a escuchar a los otros. Miren qué importante, ¿no? O sea, también tienes que aprender a escuchar. Tienes que participar, pero tienes que escuchar, y tienes que escuchar a los otros, ¿no? Introducir además en su vida cotidiana valores fundamentales. Y aquí no estoy hablando necesariamente de mensajes moralizantes, religiosos, verbosos, ¿no? Yo creo que fundamentalmente tengo que trasladar a acción eso que quiero decir con la palabra. Entonces, en esa búsqueda, en esa esencia, si a mí me preguntan cuál es la esencia fundamental del teatro, yo diría la acción, ¿no? Y asumir el teatro como juego, como un juego. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a jugar, bueno, ustedes tienen el peregrinaje al Señor de Joyoriti y conocen que hay este espacio del Puyanapata, y que en quechua hacer teatro es jugar al teatro, es pugyan, y no solamente en el quechua, ¿no? También en el francés, yogen, en inglés, play, en alemán, ¿no? Creo que en la única lengua que se inventó esa palabra teatro es en el castellano, pero vayamos con el quechua, que es un juego. Entonces, si nosotros decimos vamos a empezar a jugar, si yo digo el teatro es como un juego, digo vamos a empezar a jugar a la chapada, ¿no? Entonces inmediatamente alguien va a decir, ¿quién la lleva? Definimos personaje, ¿no? Entonces, si alguien la lleva, todos los demás corremos. Porque no, ¿cuál es el conflicto dramático ahí? ¿Qué es lo interesante? Que no te chape, ¿no? Y si te chapa, tú la llevas. Pero alguien dirá, ya, no vale abrir la puerta e irse,
no vale meterse debajo de las carpetas, no vale subirse en la mesa, o sea, se ponen las reglas, no vale, no vale, no vale. Y eso es lo rico del juego, ¿no? Y entonces, en el teatro, tú también defines un espacio, tú defines personajes, defines acciones, o sea, ¿cuál es la acción del que la lleva? Chaparte. ¿Cuál es la acción del que no la lleva? Correr para que no me chapen y me inventaré dentro de las reglas una serie de elementos y así sucede el evento. Entonces, estos conflictos que deben estar claros en el teatro para niños, y yo diría, cuando yo preparo mis clases para niños chiquititos de 3 a 5, estoy clara de que su atención va a ser de 10 minutos y que cada 10 minutos yo tengo que lanzar, así como en el cine, ¿no? En el cine le llaman plots, que cada cierta cantidad de tiempo, ¡pum!, tiene que suceder algo. Lo mismo en las radionovelas, lo mismo en el teatro para niños y niñas. Tiene que haber un conflicto muy claro y tienen que haber una serie de situaciones pequeñas que hacen que los personajes realicen acciones. Entonces, yo creo que el teatro es como un juego, pero también enseñar a los niños, estar frente a un espacio o alrededor, de acuerdo a cómo tú plantees tu clase, ¿no? Si será frontal o si será circular, tú vas a tener que prepararte y elaborar este encuentro como si fuera una obra teatral, ¿no? Yo aprendí, por ejemplo, en el entrenamiento físico o vocal, de que yo debo terminar con un gran final. Lo aprendí del circo. Acuérdense del circo, ¿no? O sea, cómo el acróbata hizo sus evoluciones, pero guardó un gran final. Ese gran final y que yo quiero que siga, pero termina, porque me deja con las ganas de regresar o de ver el siguiente número. Yo creo que es eso, que ser un maestro, una maestra, me demanda preparar mi momento de poder capturar la atención del niño, mi momento de desarrollarlo y que cada 10 minutos hayan cosas, elementos nuevos, de fortalecer en el niño y la niña la atención, el escuchar al otro, en respetar las reglas, ¿no? De poder moverte ahí y que al final haya un logro. Al final hay un logro y al final está el enganche, cerrar cuando todos queremos seguir. Es la manera en que el teatro me ha enseñado, y el teatro para niños y niñas me ha enseñado, ¿no? Y otro elemento indispensable para mí es el diálogo con los mitos, los cuentos y leyendas de nuestras culturas ancestrales. Eso me parece indispensable porque nosotros somos un país que en la colonia nos trataron de arrancarnos nuestra cosmovisión. Todo pueblo ancestral de origen se preguntó de dónde vine, quién me creó, quién hizo el río, quién hizo las plantas, por qué están los pájaros, cuál es el sentido de mi vida, qué voy a hacer después que me vaya. Todas estas preguntas fueron respondidas por todas las culturas de origen, no solamente la judeocristiana, ¿no? Y entonces, en estos mitos, cuentos, leyendas ancestrales, encontramos estas cosmovisiones, encontramos estas espiritualidades. Y yo creo que ahí hay un elemento indispensable para nosotras, maestros y maestras, ¿no? O sea, cómo llegar a través de esto a nuestras aulas, a nuestras clases, a nuestros círculos de enseñanza y aprendizaje. Y que no se restringen a la práctica de las artes, sino a tocar cualquier área del conocimiento humano para poder proponer propuestas, proponer caminos de salida a los problemas de la humanidad, ¿cierto? Sí, por supuesto, porque Querida Anita, en cada momento de la vida en Perú hemos vivido momentos traumáticos, históricos, terribles, ¿no? Que si hubiéramos tenido una comisión de la verdad después de cada ciclo, ¿no? O sea, ahorita mismo el Guarmicuna Raimi, de la que soy parte, ¿no? Y que se va a realizar la primera semana de noviembre con sede en Cusco, claro, va a ser virtual, pero con sede en Cusco. Ahí recordamos, consolamos, ¿no? A Micaela Bastida, a las mujeres de su linaje, y entonces a mí me parece indispensable que, por ejemplo, ahí en esa etapa,
acabamos diciendo en el poema de Genaro Ledesma que España debe pedir perdón, ¿no? O sea, hay momentos en que se tienen que cerrar. Nosotros tenemos tantos traumas históricos que han quedado abiertos, que pasaron porque pasaron los años, ¿no? Entonces creo que así como tú cierras tu clase, yo digo, ¿no? Creo que tenemos que aprender a cerrar círculos de dolor, no solamente personales, no solamente de la comunidad, de la familia, sino también de la historia del país. Y creo ahí, sinceramente, que el arte tiene un espacio de reparación simbólica. Así como en el Puyanapata se juega, ¿no? Tus sueños los juegas, o sea, ya no está en tu mente, lo has pasado por el corazón y lo juegas, lo trajiste acá. Yo siento que el arte hace esa reparación simbólica, o sea, juega a saldar, a cerrar, a consolar, a revisar, ¿no? Y a cerrar por lo menos energéticamente esos momentos hasta que llegue el momento en que efectivamente debemos cerrar cada etapa, Pero creo que el arte definitivamente nos hace mejores seres humanos, y sobre todo el teatro, creo que nos ayuda a esta reparación simbólica que va desde lo personal, o sea, estoy hablando desde mí, estoy hablando de que yo a lo largo de mi vida en el teatro he ido revisando estas heridas, estas cicatrices que pueden quedar en el externo y cada una tiene una historia, pero hay cicatrices internas que también tengo que revisar y el arte me ha ayudado muchísimo. Y yo hago deporte también, ¿eh? Ahí, Tania, tú contaste que yo hago artes marciales. Felizmente es arte y marcial también, ¿no? Sin embargo, el arte, el teatro, me ha dado herramientas para yo fortalecerme, no solamente como una actriz o como una pedagoga de teatro, sino también como mujer, ¿no? Como ciudadana, como madre, como miembro ahora de mi comunidad, porque esta pandemia, este confinamiento, me ha hecho sentir de nuevo mi vecindario, me ha hecho sentir de nuevo mi comunidad, ¿no? Y en la manera en que yo esté presente ahora, solucionando con mis vecinos, con mi familia, con mis hijos, puedo extenderme a través de este cuerpo virtual, ¿no? Ahora tenemos este cuerpo virtual, pero sigue asentado ahora y con mayor fuerza en mi familia y en mi comunidad. Y a manera de confesión con las chicas, los chicos y nuestro público querido, hablando de estas reparaciones, cómo el teatro en tu vida ha tenido un poder tan grande que a veces tocando tus historias personales, sin ponerles nombre propio, has curado a personas con semejantes historias. Yo me he curado entre esas personas, cuántas otras mujeres, cuántos otros hombres. Y yo recuerdo y voy a decirles a los chicos, y a partir de eso viene esta otra pregunta. Por ejemplo, quedé muy, pero muy impresionada con que uno de los escenarios de una de tus tantísimas obras de teatro, que son una recatafila, pero una de tus obras de teatro tiene que ver con la memoria de una mamá que busca más allá de la muerte el cadáver de su hijo, que nunca está, que nunca estuvo, que nunca le llegó mientras estuvo viva, y busca más allá de la muerte a su hijo. Y el escenario me llamaba la atención porque era muy pequeñito, y cuando supe de tu boca de dónde venía esa medida, quedé como con el compromiso de preguntarte esto en público para que estas chicas y chicos sepan que en cada pedazo de lo que hacemos podemos honrar de dónde hemos venido, el lugar de dónde hemos venido, la familia, nuestros oficios, y ponerlos sobre un escenario para reivindicarlos y curarlos si es necesario. Anita, ¿por qué ese escenario tan pequeñito para Rosa Cuchillo, esta mujer que busca a su hijo aún después de la muerte? Muchas gracias por la pregunta, porque una de las funciones más bellas que yo he sentido ha sido en el mercado de San Pedro,
¿no? Rosa Cuchillo está basado en la novela de Óscar Colchado Lucio, del mismo nombre. Y Óscar seguramente, las chicas, los jóvenes, conocen a Óscar por toda su saga de Los Cholitos en el Ande. Y entonces, esta obra, Rosa, se llamaba mi abuela. Mi abuela, la mamá de mi papá, nació en Ancash, en el callejón de los Conchucos, ¿no? No, en el callejón de Guaylas, en Carhuas. Y cuando mi abuela migra a Lima, va a ser vendedora de verduras. Y se llamaba Rosa, y Óscar era ancashino, y mi abuela era ancashina, y esta novela llega a nosotros en el año 2000, cuando estamos cerrando 20 años de conflicto armado en el país, muy dolorosos. Y entonces yo sentí que podía hacer un consuelo a mi abuela Rosa, ¿no? Y agradecerle por lo dadora que había sido. Pero por otro lado, sentía la necesidad de contar la historia de cientos de mujeres que en esos 20 años de conflicto armado perdieron a sus esposos, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas, y que en esa búsqueda fueron violadas, golpeadas, negadas, acusadas. Entonces, se encontró la ficción con la realidad, ¿no? Y dentro de ellas encontré a mamá Angélica, que fue fundadora de la ANFACEP, la Asociación de Familiares Detenidos, Secuestrados y Desaparecidos de Ayacucho, que continúa, que construyeron un museo en su espacio. Y mamá Angélica tenía este testimonio tan tremendo de la desaparición de su hijo, que se lo habían llevado una noche. Y luego a ella le llega un papelito de su hijo diciéndole, diciéndole, mamá, estoy en la cárcel, en el ejército, ¿no? Dale 250 soles a este chico que te lleva mi papelito. Consigue 500 soles, me van a dejar salir. Y ella consigue 250 y cuando consigue los otros va a buscarlo y lo niegan. Y lo negaron hasta hace 5 años en que terminó el juicio, ¿no? Y se comprobó que su hijo había sido muerto ahí, ¿no? A pesar de haberlo negado tanto. Entonces yo quería contar esta historia, quería también hablar de mi abuela, y entonces mi abuela, mirando su vida, me lleva al mercado nuevamente, ¿no? Y descubro que en el mercado las señoras viven, no salen del mercado, llegan 4 de la mañana y se van 6 de la tarde a seguir trabajando, a limpiar, a cocinar, y otra vez regresan, y sentía que en esa época del conflicto armado se habían criminalizado todos los espacios públicos. Así que con Fidel Melquiades, compañero de mi grupo, Miguel Rubio, el director, nos da la tarea de empezar a registrar con la cámara, y ahora todos tenemos celular, en esa época había que comprar su rollo y revelarlo, y nos da la tarea de registrar los mercados. Entonces empezamos y nos dimos cuenta cómo en 2 metros por 2 es el espacio que alquilan en las afueras del mercado a los mercadillos, ¿no? Y que íbamos a tener la posibilidad de poder tomar estos espacios. Pero lo más increíble fue sus fotografías cuando las volvimos a ver, cómo el 95% de las mujeres, de las vendedoras son mujeres. No solo eso, sino que en esos 2 metros por 2 arman una instalación plástica de vida maravillosa. Ponen ahí sus frutas, o ponen sus canastas, o ponen sus ropas que van a coser, o ponen sus hierbas, o las papas y los maíces. O sea, esa arquitectura, esa instalación maravillosa de vida, ¿no? Y entonces ese fue el espacio que, investigando en el mercado nos dio. Y otra cosa que descubrimos es que la mayoría tiene pequeñas mesitas, o que la mayoría se hace un toldito porque o llueve o hace un sol incandescente, ¿no? Y entonces Fidel fue diseñando una mesa que se desarmara, que entrara en un taxi, pero que tuviera también el plástico, y el espacio nos lo dio el mercado. Y empezamos a trabajar, y hicimos la acción, también el espacio nos dio el tiempo. La gente va al mercado a comprar, ¿no? No va a haber una obra, no va a haber una acción escénica. Entonces la obra se fue, yo tenía que condensar la historia, la novela, más el testimonio de mamá Angélica, más el homenaje a mi abuela, ¿no? A mis abuelas, porque la otra abuela mía es curandera, entonces
esta acción de Rosa Cuchillo termina con un florecimiento de pétalos y aguas de floridas, de cananga, de rosas, de naranja, ¿no? Entonces hubo que construir algo muy pequeño de 16 minutos y 5 minutos de testimonio para hacerlo en esta mesa de 1 metro. Pero lo maravilloso de que desde esa mesa yo me encontraba con la mirada de las vendedoras, de mis abuelas, ¿no? De estas mujeres tan dadoras de vida, y que yo llegaba a ese lugar a comunicarme con ellas y a capturar hasta donde pudiera la atención de los que iban a comprar, ¿no? Y el mercado es un espacio tan maravilloso, tus caseras, ¿no? Esas caseras que te saben tu vida, que te dicen, mamacita linda, ¿cómo está tu papá? Y tu mamita, y tu hijo ya creció. Ah, está mal del estómago, dale estito, ¿no? Empiezan las recetas. Toma, mamita, mira esto y te regalo esto, ¿no? Tómate estas hierbitas, ¿no? O sea, ese espacio tan maravilloso. Y me di cuenta en el año 2000 recién, ¿no? De que cuando yo hablaba de otros espacios, no solamente era la plaza, ¿no? Que podía ser el mercado, ¿no? Que podía ser quizá ahora tendrá que ser la puerta de los cementerios, tendrá que ser la puerta de las postas médicas, ¿no? Tendrán que ser otros lugares. Me llevará mis propios espectadores o la necesidad de construir estos ritos necesarios en la comunidad. Y te agradezco, Tania, la pregunta porque sí, esta obra nació ahí, ¿no? Y termina con un florecimiento y dejo todo el espacio oliendo a las aguas florales de sanación de mi abuela, ¿no? De mi abuela Paula, que era de Huánuco, de otro sitio, ¿no? Pero al final tú te das cuenta de que las mujeres somos las mismas, ¿no? De que vivimos en este país todos de una cultura ancestral que nos ha criado y que nos ha dado de mamar, y que lo que se trata es volver a preguntarte, volver a revisar, ¿no? Volver a mirar a nuestras abuelas, abuelos, ahora que se van sin poder despedirnos, ¿no? Poder hablar con nuestra mamá, nuestro papá, poder preguntarle a nuestros tíos, ¿no? Poder comunicarnos nuevamente y descubrir todas esas sabidurías, todas esas recetas que necesitamos para sanarnos y para sanar al mundo, ¿no? Yo digo, el arte me está llevando a darme cuenta que yo no quiero regresar a la normalidad. O sea, todo el mundo dice, ¿cuándo regresaremos a la normalidad? Pero si yo miro la normalidad, ha sido desastrosa. La normalidad era igual. No había hospitales para todos, no había escuelas para todos, no había apoyo a la cultura, ¿no? Entonces, quizá el arte ahora, este nuevo arte que tengo que seguir construyendo, que agarrará otra variedad, así como hago una reparación simbólica de mis dolores, de mis traumas, yo digo, no podrá el arte ayudarme a soñar con una nueva normalidad, un nuevo momento, ¿no? ¿Cómo quiero este nuevo momento? Cuando salga de mi casa, fortalecida por mi familia y mi comunidad, o quizá tenga que huir, porque también hay que pensar en estas mujeres que han quedado encerradas con sus violadores, ¿no? Quizá, pero siempre encontraré, incluso huyendo, una otra familia, un otro núcleo, ¿no? Entonces yo sí creo firmemente que el arte es una herramienta maravillosa de la vida, porque se cruza el arte y la vida, y la ficción y la realidad, ¿no? Entonces, esto para mí, ser maestro y maestra, es ser un artista, es ser un artista. Tú vas a subir al espacio, vas a conducir un grupo de una manera diferente, ¿no? Humana, pero a la vez, como tú lo estás conduciendo, tendrás que dar, recibir, construir, armar, atraer la mirada, entregar, desordenar, volver a ordenar y terminar de una manera magistral, ¿no? Entonces,
ese convivio que ahora lo estamos teniendo acá, ¿no? Este cuerpo virtual que estamos aprendiendo, incorporando a nuestras corporalidades, creo que es importantísimo, importantísimo. Entonces yo siento que en este pedagógico el debatir, el conversar, el reflexionar, el cantar, el bailar, el participar de los ritos, ¿no? El insertarte en tu comunidad, en volver a mirarte y a mirar a tus ancestras, es vida, es vida. Ahí me voy a alimentar para seguir avanzando. Y Anita, entonces los docentes, las docentes, tendrían que estar formados artísticamente. Yo creo que sí, definitivamente. Una danza. En Yuyascani, cuando empezamos, escuchando esta frase tan bonita de José María Arguedas, ¿no? Donde dice que todo hombre o mujer no embrutecido por el egoísmo en el Perú puede vivir feliz todas las patrias, ¿no? Nosotros, ¿sabes qué dijimos? Dejémonos adoptar por una cultura. Dejémonos adoptar por un pueblo. Busquemos maestras y maestros, ¿no? Y yo al comienzo me dejé adoptar por la cultura afroperuana. Sigo teniendo ahí mis maestras y maestros y después empecé a dejarme adoptar por la cultura en Cusco y Ayacucho. O sea, yo creo que sí, que un maestro y una maestra debe tocar un instrumento musical. ¿Por qué? Porque esa manera que tú tienes de hablar te van a escuchar los niños, las niñas, ¿no? O sea, cómo enriqueces tu palabra, tu decir, ese se enriquece escuchando, contando, cantando, ¿no? Cantar bailando, dicen los ancestros. Tengo que bailar porque el bailar me va a mostrar cómo me voy a mover en el salón de clase, cómo voy a detenerme y voy a avanzar rapidito y voy a hacer cosas lentas y de repente, me quedo así congelada, ¿por qué no? Y todos los niños me van a mirar, ¿qué le pasó a la profesora? Se congeló y luego me reiré. O sea, ¿dónde está el arte? Yo creo que Cusco tiene tanto cantar bailando, tanto mito, cuento, leyenda. Me Y parece tanto una teatro herramienta popular en todas sus fiestas, ¿no? sí, sí, y que un maestro, una maestra conozca un instrumento, sepa tocar, cantar, que le toque a los alumnos, ¿por qué no? Que canten, que improvisen entre todos una regla determinada que hay que aprender, una ley determinada, ¿por qué no, no? De manera irreverente, ¿no? O sea, ustedes son los nuevos maestros, las nuevas maestras, ¿no? Y ahorita tienen todas estas posibilidades, todas estas herramientas y esas conversaciones, Tania, que tú estás propiciando, que el Puyasunchi se está propiciando, ¿no? Y de quién he aprendido tanto, de quienes he aprendido tanto mirándolas y hoy me voy con un aprendizaje maravilloso también. Oh. Anita, nos dicen ya colegas, estudiantes, Mili del Carpio, por ejemplo, te comparte esta pregunta. Miguel Almeida contaba en la entrevista anterior que fue un maestro suyo en la escuela quien le hizo descubrir el teatro. Pienso en la importancia del maestro para el descubrimiento de nuestros talentos y caminos en la vida. ¿Le pasó algo similar a Ana Correa? Yo creo que sí, mis papás son metodistas y entonces ahí yo de niña he sido niño Jesús en las actuaciones, ¿no? Después he sido pastorcita, después he sido virgen, les cuento que he sido Virgen María, pero después he sido José, he sido Rey Mago, ¿no? He sido Juan el Bautista, o sea, se actuaba mucho, se actuaba mucho. Y cuando entré al María Alvarado, yo creo lo que más me acuerdo es que las chicas de quinto y secundaria entraron al salón a buscar una niña, a buscar una niña. No sé cómo me habrán mirado a mí, éramos 32 alumnas, y me eligieron para actuar con ellas el día de su show de despedida, ¿no? O sea, nunca voy a olvidarme de eso, ¿no? De eso. Y entonces, para mí, creo que mis mismas alumnas
esta maestra de transición, antes era transición, no era primero, me permitió, me ayudó a aprender las 3 líneas que yo tenía que decir. Me acuerdo que salí en pijama, ¿no? O sea, me dio confianza, me ayudó en el pedido de estas chicas de quinto y me acompañó y vino incluso el día de la función y estaba al costado de mí. No me voy a olvidar de esa profesora nunca, ¿no? Entonces sí, a mí me parece importante en que una pueda ayudar a un niño o una niña a cumplir un sueño. Y ahí me acuerdo de la película de Patch Adams, ¿no? Definitivamente se me viene acá cuando él le pregunta sus últimos deseos a todos, ¿no? Y les hace realidad. Yo creo que no hay que esperar necesariamente a ser un anciano para hacer realidad la vida, ¿no? Creo que ese momento de profesor y profesora que tú te das cuenta que hay que ayudar al niño, a la niña, a eso que quiere lograr, eso me va a marcar, eso me va a marcar por siempre, ¿no? Wandy Laguna Ibarra nos pregunta cómo cambió su vida artística después de la maternidad. Oh, muchísimo, ¿no? Porque yo he sido mamá muy mayor. He sido mamá a los 39 y a los 42 años. Fíjense ustedes, porque me dediqué a profesionalizarme. Yo quería estar sólida en mi profesión, ¿no? Con mi grupo. Y ser grupo era muy difícil. Recorríamos todo el país, entrenábamos en la calle, no teníamos espacio, por fin conseguimos un espacio, ¿no? Entonces, después de ser mamá, yo cuando mi hijo tenía 2 años, sentí la necesidad de hacer teatro para niñas y niños. Y formé el proyecto Tirulato del que les he leído la introducción, ¿no? Entonces cambió. Yo seguía con Yuyascani, pero en este proyecto empecé a montar los cuentos que yo les leía. Fíjense ustedes. Y entonces empecé a hacer teatro para niñas y niños, y desde allí, en el taller de verano en Yuyascani, que venimos haciendo hace más de 25 años, yo pedí el salón de 3 a 5 años. Y sigo enseñando en el salón de 3 y 5, porque aprendo tanto con la sinceridad, con la espontaneidad, con la alegría de los niños, ¿no? Me hacen gatear, me tiro al piso, o sea, eso para mí es indispensable. O sea, mis hijos me redescubrieron y me llevaron. Y ahora ya son jóvenes, ¿no? Tienen 26, 28 años. Y con el crecimiento de ellos pasé a hacer teatro para adolescentes. Irulato, que hacía teatro para niños, ahora hace teatro para adolescentes, ¿no? Y con jóvenes siempre he trabajado, pero la maternidad me llevó al teatro para niñas y niños de la mano, ¿no? Me abrió todos los cuentos, me hizo conocer y leer muchos mitos, cuentos, leyendas, ¿no? Me llevó a los títeres, que no los había vuelto a ver, ¿no? En realidad no los había visto nunca, en Yuyacani no hacíamos títeres, ¿no? Entonces me hizo volver a ver a Cusicusi, ¿no? Entonces las canciones de la escalerita, las canciones para niñas y niños, las canciones de cuna. Entonces fue un brote así maravilloso de conexión, yo diría orgánica, verdadera, ¿no? O sea, creo que toda la gente que hace teatro para niñas y niños, si tú les preguntas, han empezado a hacerlo generalmente en parejas, porque con mi pareja fundamos el grupo, y generalmente hicieron teatro para niños mientras los hijos crecían. Y muchos dejaron de hacerlo ya cuando crecieron y otros no, pues, porque como ya vamos a empezar a hacer, o yo ya soy tía abuela, entonces me vuelvo a reenganchar en el teatro para niñas y niños. Anita querida, y nos dice Ricardo Vázquez, según tu experiencia de la que nos has hablado ahora, ¿qué rol cumple o debería cumplir el teatro en un país como el nuestro? Yo creo que el teatro debe develar, ¿no? Creo que la responsabilidad de nosotros, los artistas de teatro, es el estudio permanente, ¿no? Estudiar nuestra historia,
conocerla, investigar, hablar, leer los últimos avances de investigación sociológicas, antropológicas, estar al día y ver cómo transformamos esta información en metáforas de la vida, en analogías, en arte. Esa es mi tarea, esa es mi tarea, ¿no? O sea, cómo transformo esa información, cómo la doy, ¿no? Por ejemplo, en discurso de promoción de Yuyashkani, que estrenamos hace 4 años ya, en un momento mi personaje escolar habla de Manuelita Sáenz, ¿no? Porque alguien pregunta del cuadro de la independencia, ¿quiénes faltan? Y mi alumna dice, faltan mujeres, como Manuelita Sáenz, por ejemplo, ¿no? Que fue condecorada como capitán, que peleó en la batalla de Ayacucho como capitana de húsares y fue condecorada por el general San Martín como caballeresa, ¿no? De la Orden del Sol. Y 40 años antes, Micaela Bastidas, ¿no? Que fue muerta y capturada porque ella escribió, investigó, dirigió, alentó, administró. Miren, me faltaban las palabras para poder hablar, ¿no? Y entonces encontré una manera de develar. Otra cosa que se devela ahí es que el general San Martín fue a ver una obra de teatro. Fue a ver una obra de teatro antes de la proclamación de la independencia, una obra que hablaba de la independencia. Y después de eso, ¿saben lo que hizo San Martín? Hizo un decreto para los artistas. Un decreto para que los artistas tuvieran trabajo, porque se dio cuenta de cómo los espectadores acabaron gritando, cantando el himno de la chicha, que era nuestro himno en ese momento, ¿no? Y entonces, miren cómo uno encuentra, cómo voy a encontrar para develar esos momentos que son indispensables, ¿para qué? Para cerrar esos círculos de dolor de nuestra historia, definitivamente, ¿no? Entonces, yo creo que una obra que devela, el teatro que devela, el teatro de la investigación, por un lado tu investigación como artista, afinar tu arte, ¿no? Tengo que moverme bien, tengo que hablar bien, tengo que cantar bien, tengo que tocar bien, o sea, ese es mi permanente buscar la perfección. ¿Para qué? Para llegar a esa comunicación, pero también tengo que estudiar, también tengo que investigar, también tengo que debatir, conversar, ¿no? Entonces, si ustedes miran la pirámide del conocimiento, donde uno más aprende definitivamente es en estas conversaciones, en estos debates, ¿no? En esto que ustedes me hacen preguntas y yo les respondo y que les rebato y que me vuelven a preguntar. Creo en eso. Y nos dice Alexandra Salas Gerí, ¿qué impacto tuvo la obra Caipunku en su vida personal, hablando de reparar heridas, de cerrar al menos simbólicamente? Claro, fue indispensable, ¿no? Y aquí lo asocio a la pregunta anterior. O sea, fue a través de un libro de Demos, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, que se habían juntado, miren qué interesante, abogadas con psicólogas para poder trabajar el caso de Manta y Vilca, un pequeño pueblo en Huancavelica, donde estuvieron 14 años los militares, ¿no? Y hubieron cientos de violaciones no reparadas hasta este momento, ¿no? Y en esto nacieron 38 niños que no fueron reconocidos por sus padres. El juicio está abierto ahora, ¿no? Por la pandemia se ha detenido, pero ¿cuántos años han pasado? ¿No? Y entonces, en este documento habían testimonios de las mujeres. Y nosotras, Caipunku es una acción testimonial, definitivo. No usamos palabras nuestras, usamos las palabras testimoniadas por las mujeres que vivieron estos momentos tan difíciles. Y entonces Caipunku aparece en un momento en que todavía ni siquiera se había logrado la posibilidad de juicio. Todavía la comunidad estaba señalando a las mujeres que fueron violadas porque no querían compartirlo. Los hombres se sentían, porque los militares habían dicho que habían sido provocadas, habían sido acusadas de provocadoras. Imagínense, mujeres que habían sido violadas, a veces algunas murieron, muchas adolescentes, porque toda la tropa pasó por ellas, ¿no? O sea,
una cosa terrible, y entonces Kai Punku usa la palabra de ellas a manera testimonial. No pretendemos representarla. Es una obra que me enseña a mí que a través de la performance yo no tengo que representar a nadie. Yo presto mi cuerpo y mi voz. Entonces, mientras Débora, la otra actriz, Débora Correa, está diciendo las palabras, fisicalizándolas, está toda embarrada de barro, porque una de ellas dijo, yo me siento sucia, quiero limpiarme de esto. Entonces, la actriz y yo al costado estoy documentando, estoy leyendo los documentos verdaderos, lo que ellas dijeron. Y esta acción ahora se ha convertido en algo importantísimo porque empezó el juicio, ¿no? Y entonces yo ahí aprendí que también a través de la instalación, a través de la documentación, y no estoy inventando nada, ¿no? Porque el teatro documento de Peter Weiss, o sea, ya existía el teatro documento, pero son herramientas que vuelvo a agarrar para hacerlas de otra manera, ¿no? Y Kai Punku me ayuda a conocer, ¿no? Y a dar a conocer las voces de estas mujeres que ahora hablan por sí mismas, ¿no? Entonces yo lo que hago ahí es un teatro documental como una posibilidad de darles la información a estos nuevos espectadores. Pero no es leyendo nada más, ¿no? Porque ustedes pueden leer el documento. Ahí está mi tarea como artista. O sea, cómo coloco yo, cómo lo digo, qué canción pongo, qué elemento elijo para el espacio. Entonces, todos estos elementos me van a ayudar a cómo yo logro llegar a los espectadores con este testimonio tan tremendo, que esperemos logre justicia, por lo menos para las 5 o 6 mujeres que han hecho las denuncias, que lograron denunciar. Y que termina en un hecho simbólico reparador que a veces no nos otorga ni siquiera la justicia. Aparte de ese baño hermoso y ritual en el que todos los espectadores, todas las espectadoras nos limpiamos de algo, eso es lo que siento y he recogido en los sentires de otras personas que han visto este trabajo. Aparte de eso, terminamos compartiendo el olor en vivo, el sabor en vivo de una naranja, que tiene que ver mucho con nuestras abuelas, ¿no? Anita querida, nos dice Ilse, que es una maestra jardinera del Cusco, si lo volvieras a hacer todo nuevamente, ¿cómo lo harías? Lo volvería a hacer con el teatro. Lo volvería a hacer con el teatro, ¿no? O sea, volvería a atender mi vocación, ¿no? Mi vocación me ha dado entusiasmo. Busquen la definición de entusiasmo, ¿no? O sea, creo que el luchar por tu vocación te va a mantener entusiasta permanentemente, ¿no? Y creo que si ustedes están ubicados en su vocación pedagógica ahora, no van a perder el entusiasmo, ¿no? Esa necesidad de hacerlo, esa necesidad de estar en esa relación con el grupo, con sus alumnas y alumnos. Exactamente. Anita, y finalmente, a ver, hay algunas preguntas que creo que ya has respondido, por eso no las repito, ¿no? Que creo que has respondido sin que te las hagamos. Así que vamos a compartir una que es de un alumno, estudiante y también practicante de pedagogía, Elvin Pau Carhuaca, que nos dice, sabiendo que los cuentacuentos son de alguna manera obras teatrales para toda la familia, ¿podría sugerirnos, por favor, qué otras representaciones se podrían aplicar en la educación intercultural bilingüe? ¿Qué se te ocurre que le podemos sugerir a él en su práctica cotidiana? Ajá. Y él ya hace cuentos. Normalmente reconocen como primera cosa los mitos y la transmisión oral, ¿no? Entonces, yo estoy asumiendo que se refiere
a eso en esos términos, porque es lo primero en lo que le echan mano. Pero aparte de los Ya. cuentos, ¿qué otras cosas podrían asumir Bueno, para el trabajo de claro, la yo creo que yo fui feliz desde el momento en que aprendí a tocar un acordeón, ¿no? El acordeón me llena de felicidad y me doy cuenta que al tocarlo los niños reaccionan de inmediato y vienen así como moscas a un panal, ¿no? Entonces creo que de todas maneras un instrumento musical, ¿no? Para mí, en todos estos años, siento que el acordeón es maravilloso, es el instrumento ideal para niñas, niños, ¿no? Luego, otra cosa maravillosa son los palos o los objetos que se pueden usar de manera múltiple, ¿no? Y aquí la escoba es estupenda, ¿no? O sea, si tuvieras una escoba pequeñita en el salón, la escoba de San Martín, ¿no? Con una escoba tú haces una guitarra, ¿no? Una escopeta, haces un pico, una lampa, un peine, un cepillo de dientes, ¿no? Un palo de béisbol, una chaquitacya, o sea, creo que la presencia de un palo, de un balde, de una frazadita en el salón para jugar, subvertir, ¿no? La frazadita puede ser la capa, puede ser el vestuario, puede ser el turbante, ¿no? O telas, que puedas usar telas, ¿no? Entonces creo que eso, un cajoncito con una escobita, con un tela, pero para el juego de uno en mil, para el juego de valoración múltiple y crear historias, ¿no? Luego, cajones peruanos también, o cajas, que con los cajones, por ejemplo, en el taller de verano nosotros hacemos juegos como si fueran legos, ¿no? Armamos un barco, armamos una pared, una serpiente, o sea, cada uno propone algo y todo el mundo va arreglando los cajones que se puede hacer con cajas de cartón. Y también cajas abiertas, ¿no? Donde te puedas meter dentro. Eso también es como los gatos, ¿no? ¿Han visto cómo los gatos buscan meterse? Cualquier cosa que esté abierta, ahí se meten, ¿no? Entonces creo que eso, un cajoncito de telas, de escobita, de balde, un baldecito, de todas maneras baldes, porque te puedes meter dentro del balde, el balde se convierte en un casco, en una barriga, en un tambor, vasitos de plástico, muchos, unos 30 vasitos, que puedas armar una ruma, que puedas hacer ritmo para pasarlo, que puedas hacerle el sonido acá, ¿no? Que puedas soplarlo, no suena porque está con agua, ¿no? Entonces, eso me parece muy bacán. Y que el juego, ¿no? Tenga un principio, un desarrollo y un final. Siempre, siempre. Así como la canción que comienza y termina, tú dar tus reglas para el juego, ¿no? Y eso yo creo que va a agregar la ficción en tus clases, va a agregar el desorden ordenado, no tenerle miedo al desorden, ¿no? Tiene que haber juegos en donde en un momento hay caos, no tenerle miedo al caos porque después el orden es placentero. Y lo último que yo te agregaría es el momento de la calma. Me encantó eso de las almohaditas, ¿no? O sea, que los niños tengan una almohadita y que puedan respirar, que puedan suspirar, ¿no? Quizá conocer alguna respiración del yoga o del tai chi, ¿no? Y conocer básicamente, ¿no? Que hay que calmar a la persona acariciándole la mano, porque acá está todo el canal del corazón, ¿no? O sea, si ustedes se han dado cuenta cuando uno va a despedir a alguien, a las señoras, las abuelitas, te acarician el brazo, no sé si se han dado cuenta, o te agarran la mano y te acarician, te acarician. En la mano hay 70.000 terminales del sistema nervioso, ¿no? Entonces, eso es importante, o sea, cómo poder acariciar la manito, el bracito, ¿no? Y que niñas y niños también se autofeliciten a sí mismos. Y eso lo aprendí con Miguel Almeida, ¿eh? Miguel Almeida me enseñó, una vez que fui a un taller de él, ¿no? Los niños se hacían así,
¿no? Y se decían, yo soy bueno, yo soy bonito, yo voy a hacer mis sueños realidad, ¿no? Y después encontré una cosa maravillosa en los testimonios de profesores en Chernobyl, después de la explosión tan terrible que hubo en la Unión Soviética, ¿no? El hecho de que el niño aprenda a acariciarse, que se autoacaricie, ¿no? Y que reconozca en qué es bueno, en qué es bueno, ¿no? Porque si tú le preguntas a un niño, ¿en qué te caracterizas? Te va a decir, soy desordenado, soy bien travieso. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es repetir los eslogan que los adultos les hemos puesto, ¿no? Pero hay que ahondar un poquito en ellos, en ellas, hasta descubrir en qué es bueno, ¿no? De repente es bueno ordenando los colores, de repente es bueno porque tiene su colección de chapitas, de bolitas, de repente es bueno porque le gusta ordenar todo, lo deja bonito, ¿no? Entonces descubrir eso y que haya esta caricia, esta autocaricia, ¿no? Eso se llama masaje energético. No es el masaje al músculo, no. Es el masaje, ¿no? Es decir, somos bebés y vamos a hacernos cariñitos, ¿no? Entonces, yo te recomendaría también eso en el salón de clases. Así sean jóvenes, ¿no? De poder, porque nos falta esto, ¿no? Nos falta el reconocimiento y el autorreconocimiento. Que tú sepas en qué eres bueno y no sentir que eres un orgulloso ni nada. ¿No? Esto es lo que yo tengo, en esto soy bueno, ¿no? Y todo esto otro lo voy a aprender, sí, voy a cambiar, sí, voy a ser mejor. Yo voy a hacer mis sueños realidad. Anita querida, y como para ir terminando, súper agradecida, súper agradecidos todos en la Escuela de Educación Superior Pedagógica ya, Pugiasunchis. Nos propusiste una canción al inicio que se llama Camino de la Paz y que es de Pablito. Entonces, ¿por qué nos propusiste esa canción? Ah, muy bien. Sí, hijito, un ratito. Ah, no, abajo. Muy bien, como estoy en casa, les quiero contar que Tirulato tiene varias obras, lo van a ver en el libro que le voy a pasar a Tania para ustedes. Y una de las últimas obras que creamos fue La guerra del mono y el tigre. El mono y el tigre hacen la guerra, es un cuento aguaruna, ¿no? Que seguramente ustedes conocen por la canción Machín, ¿no? Es Machín el mono blanco del Marañón, ¿no? Que se enfrenta al tigre. Pero el día que nos juntamos para leer, yo hice la adaptación del mito a un guión teatral, fue lo del 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿no? Los aviones que entraron, toda esta movida que hubo para cambiar y poner en primer lugar, ya es mi lectura personal, ¿no? Cambiamos de era y pasó a ser como principal negocio de enriquecimiento de los ricos y terricos, las fábricas armamentistas, ¿no? Ahí, definitivo, cuando Bush anuncia al mundo la guerra sin fin, y entre los puntitos estaba también la selva de Perú, ¿no? Y no es casualidad. Él inicia, ¿no? La mayor riqueza de los grandes ricos en el planeta es que ponen su dinero en las fábricas armamentistas y en la trata de niños, niñas y mujeres. Esa es la verdad. Y entonces nosotros nos reunimos ese día y pusimos a leer el cuento y dijimos, no, los animales no matan por poder. Los animales, si no están con hambre, puede estar tomando una gacela al lado de un león tomando agua en el río, ¿no? Porque no es para acumular. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de que el poder es algo inherente al ser humano, ¿no? Y dentro de esto empezamos a buscar los consejos de la paz. Sentíamos ese día que no podíamos hablar de guerra, ¿no? Y entonces
empezamos a hurgar en esto, en cómo se gana con la venta de las armas, en todo. Miren el presupuesto de Perú, cuánto dinero se invierte en armas, ¿no? Y cuánto se invierte en salud, en educación. Este deseo, esto en el planeta que te meten de las diferencias, de que tienes que defender tu territorio, ¿no? Y entonces necesitas una fuerza armada, ¿no? Y entonces, dentro de eso, encontramos a Gandhi. Y nos quedamos con dos pensamientos de Gandhi, ¿no? Y Gandhi dice que ojo por ojo hacen al mundo ciego. Y finalmente, cuando le preguntan, ¿y cuál es el camino a la paz? Le preguntan a él en sus últimos años. Y lo mira el periodista, se sonríe y le dice, la paz es el camino, ¿no? Y con esta frase, con estos dos elementos, le contamos a Pablo Sandoval, que es un compositor maravilloso, hijo de Ani Coronado, sobrino de Vicky Coronado, las maestras de La Escalerita. Si quieren buscar sus canciones, tienen que buscar como La Escalerita. Puedo mandar la dirección también a Tania, ¿no? Y entonces Pablo hace esta composición. Y lo que más me gusta, Tania, y te voy a contar, es que cuando grabamos el coro, porque grabamos la obra en Yuyachkani, a pesar de que el proyecto Tirulato es un proyecto personal, ¿no? Les gustó tanto a los Yuyas que ahí está cantando Miguel Rubio, Teresa Rally, Débora Correa, Socorro Naveda, Julián Vargas, Augusto Casafranca, Alejandro Siles, o sea, todos, Teófilo, que es nuestro todólogo en la casa, ¿no? Lila, que es nuestra secretaria, o sea, todos pasamos a hacer el coro, todos lo cantamos, porque sí siento que esa obra va a dejar mucho, ¿no? Y partió de un cuento de tradición oral, ¿no? Y finalmente se fue alimentando de todo esto que les estoy contando hasta llegar a esta canción que la canta Alfredo Alarcón, ¿no? Entonces es producto de una reflexión y sale del teatro. Y eso me gusta, o sea, no es una canción que traemos, que ya está hecha, sino como consecución, como elemento final de toda esta experiencia, se entrega esta canción y Pablo la compone con el espíritu de reflexión del grupo de teatro. Que la paz sea nuestro camino, chicas, chicos, y que vuestra vocación alimente ese infinito tránsito. Gracias, Anita, por ser esa servidora de la vida que eres. Que sea hasta prontito, y ojalá que te tengamos nuevamente en Mincarico y compartiendo alguna sesión de entrenamiento, algo que siga enamorando a las chicas y chicos de esto. Sí, de uso de objetos lúdicos para niños. Ahí está, me anoto. Ya está comprometida. Un abrazo enorme. Joc Tupanan Chiscama, Ñaña Chaykuna, Tora Chaykuna, Añay Son Hasta la próxima. Son Jurpichay. Amigas, amigos, queridas estudiantes, queridos estudiantes, público que nos ha acompañado el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta entrega nueva de Mincarico. Y los esperamos el próximo viernes 16 de octubre, con una conferencia que sé que los va no solo a satisfacer, sino a devolverles argumentos para la defensa de nuestra cultura. Estamos hablando del ingeniero químico Julio Gutiérrez, ceramista muy conocido, que nos acompañará con la conferencia Los quipus y las matemáticas. Estamos aquí el próximo viernes 16 de octubre. Hasta entonces. El mundo está ciego, tanta